Alicia, es un honor para nosotros entrevistarla, su destacada trayectoria en el ámbito del comercio y política internacional, así como su experiencia como consultora en organismos internacionales, son cruciales para el archivo de historia oral del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Queremos agradecer su tiempo y disposición para compartir toda su experiencia con nosotros. Primero podríamos hablar de su formación. Usted estudió historia. ¿Por qué eligió esa carrera y cómo fue la transición de la historia a la política comercial o política exterior? Mira, mi trasfondo familiar tiene que ver con desplazamientos entre países. Mi padre son alemanes, son judíos alemanes que huyeron del nazismo. Yo soy argentina originalmente, pero bueno, vivo en Chile hace 40 años. Después fui a estudiar a Estados Unidos, trabajé ahí. Entonces mi vida de alguna manera estuvo muy signada por una mirada más internacional y experiencias. Incluso trabajé como traductora, intérprete. Estudié historia y es divertido porque me gustaba. Yo estudié latín y griego en el colegio y yo quería estudiar historia clásica, pero bueno, después vinieron fines de los 60, principios de los 70 y todos descubrimos nuestra identidad latinoamericana y bueno, me cambié a otros temas. Eh, en Estados Unidos estuve estudiando y trabajando sobre historia de Estados Unidos. Y cuando vine a Chile, bueno, yo estuve acá en el Chile de los 80, un periodo muy oscuro. Bueno, claramente como historiadora en las universidades no tenía ninguna posibilidad de participar y empecé a trabajar en la Flaxo como en la creación del Centro de Estudios de Estados Unidos, en el área internacional de la Flaxo. Y luego fui derivando hacia los temas de la integración política. Escribí un libro sobre el proceso de contadora, y luego hacia la integración económica, la Iniciativa para las Américas, el Acuerdo de Libre Comercio América del Norte. Y bueno, ahí ya había llegado la transición a la democracia y en un momento dado pasé a trabajar en la dirección económica de la Cancillería, precisamente en la preparación de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, usted como historiadora no tenía formación económica, ¿fue adquiriéndola en la práctica? Exactamente, exactamente. Y bueno, por un lado la parte jurídica, porque en realidad los acuerdos comerciales son contratos, ¿m? Son contratos entre las partes. Claro que uno hace estudios de impacto económico, impacto ambiental, para definir la orientación de la negociación. Pero efectivamente, bueno, yo hice un par de ramos en economía en la universidad, pero mi background profesional no fue en economía ni en relaciones internacionales. ¿Qué fortalezas tenía como para llegar a ser una buena profesional en este ámbito? ¿Era buena negociadora? Yo creo que las mujeres somos buenas negociadoras, ¿m? Porque vamos buscando consensos, acuerdos. Lo importante es que tengamos conocimientos sólidos respecto de los temas. Pero contrariamente a lo que a veces se piensa, en el área de las negociaciones económicas internacionales hay bastantes mujeres. Yo te diría, de hecho, ha habido tal vez más espacio en el área económica de las relaciones internacionales que en el área política. Yo siempre digo que en realidad hay dos cancillerías acá en Chile. Está la Cancillería Política y la Cancillería Económica.
Yo creo que un talento especial tal vez de al menos algunas negociadoras mujeres es de siempre establecer, ver dónde se pueden establecer puentes, ¿m? Con la contraparte, porque efectivamente si no quedan razonablemente satisfechas ambas partes, bueno, no hay negociación. En su experiencia, ¿qué lecciones se pueden sacar de esas negociaciones para otras negociaciones con otros países? Bueno, yo te diría la necesidad del profesionalismo, la necesidad de tener un respaldo sólido, tanto en términos del gobierno como del ámbito político, pero también más generalizado. En esa época, cuando negociamos con Estados Unidos, había, bueno, un apoyo bastante amplio a la liberalización económica y claro, como en cualquier tarea difícil, si tú no sientes el respaldo necesario, eh, bueno, se te hace más cuesta arriba. Y es importante tener claras algunas líneas rojas que puedes hacer, que no puedes hacer. Y por otra parte, la negociación con Estados Unidos había sido largamente esperada. Hubo como una década antes que se iniciara y, bueno, previamente una negociación con Canadá que fue un aprendizaje interesante para los equipos negociadores, porque los canadienses son negociadores duros, pero son generosos con sus conocimientos. Y yo diría el equipo negociador chileno aprendió a negociar con Canadá. Ahora, eso fue hace tiempo, ahora hay otra generación, pero en realidad el contenido de un acuerdo comercial no ha cambiado tanto. ¿Se acuerda de algunas estrategias usadas? A ver, eh, ¿existía todavía alguna posibilidad de creatividad y de inventar algo? En las negociaciones más recientes, yo por lo menos percibo que Chile hace más de lo mismo. Además, una vez que tú negociaste con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, con Japón, con Corea del Sur, con todos los países de América Latina, bueno, es decir, las externalidades de negociar es, eh, no resultan tan interesantes, los costos administrativos a veces pasan a ser mayores que los potenciales beneficios. Pero yo te diría sí, en esa época, a principios de los 2000, había un espacio mayor todavía de creatividad, de inventar de qué se trataba. ¿De poner los términos de alguna manera con Estados Unidos? La negociación fue muy interesante con Estados Unidos en ese sentido, porque Estados Unidos estaba bastante bloqueado, porque estaban negociando en el Congreso el fast track, la autorización para negociar por la vía rápida. Y de hecho, todos los textos que estuvieron sobre la mesa en los primeros 2 años de negociación, prácticamente todos los había presentado Chile, lo cual fue bastante desconcertante. Ahora, no es tampoco hubiéramos inventado tanto, es decir, parte del texto era parecido a lo que habíamos negociado con Canadá, parte, digamos, estábamos negociando con Corea, con la Unión Europea, pero fue muy interesante, sobre todo porque en otras experiencias de países latinoamericanos que negociaron con Estados Unidos, en realidad les presentaron el texto y se hicieron, bueno, se hizo la negociación de acceso a mercado, los aranceles, pero hubo pocos cambios. Fue una experiencia muy interesante.
¿Qué características de la cultura norteamericana, incluyendo a Canadá, los caracterizan en contraste con nosotros como latinos? Mira, en términos comerciales, son países bastante abiertos. Entonces, por ejemplo, es importante darte, o eran por lo menos en ese momento, ahora estamos en una situación distinta. Eh, y entonces, en general, tú tienes que darte cuenta que su táctica es presentar una primera oferta que no es conveniente, que de hecho puede ser menos conveniente que el acceso que tú ya tienes, pero las ofertas se van mejorando y tú tienes que hacer un aprendizaje, tienes que estudiar a la contraparte y armar tu propia estrategia en función de eso. ¿Hay una diferencia entre los canadienses y los estadounidenses? Tal vez los canadienses sean más generosos en sus conocimientos, no, no necesariamente con los contenidos mismos de la negociación, pero yo creo que fue muy afortunado que el primer TLC que negoció Chile fue con Canadá. Y con México también. Claro, pero no fue un TLC inicialmente, fue un acuerdo de complementación económica en el marco de la LADI. Fue el primer acuerdo en 1990, apenas se había transitado a un gobierno democrático, pero fue primero un acuerdo de complementación económica, después se transformó a fines de los 90 ya en un TLC. Y después pasó a ser un acuerdo de asociación estratégica, y ahora ha habido una negociación para la modernización del tratado. Entonces, ha sido una relación bien intensa. Eh, yo no negocié con México, pero estuve a cargo de la administración del TLC con México. Lo mismo con Canadá, yo no negocié con Canadá, pero estuve a cargo de la administración del tratado. ¿Y qué le contaron sus colegas de la negociación con los mexicanos? Había bastante afinidad y con los mexicanos, bueno, los modelos que se utilizaban para negociar era por un lado el modelo NAFTA y por otra parte la OMC. Eh, en- y, mm, y tengo entendido que fue una negociación muy, muy cordial. Después, claro, van surgiendo problemas por el camino, que los duraznos en conserva, que el puerto además, eh, donde hay dificultades, en fin. Pero eso es parte de cómo funciona el comercio internacional. Entonces fue una gran experiencia para usted toda esa época. Fue una gran experiencia, tanto en términos profesionales, yo creo que aprendí mucho y era un grupo de excelencia que al día de hoy tenemos una buena relación. Y bueno, en ese momento todos pensábamos es que estábamos contribuyendo al desarrollo de Chile y estábamos muy contentos por eso. ¿Y de ahí pasó a ProChile? Sí, de ahí pasé a ProChile. Es decir, he tenido una trayectoria laboral relativamente estable. Estuve 15 años en la Flaxo, 14 años en la Cancillería y ahora estoy ya hace casi 14 años trabajando en la CEPAL y otros organismos internacionales. Sí, pasé a ProChile, que es una experiencia bien distinta porque no es un ejercicio intelectual como negociar un acuerdo comercial, sino precisamente es aprovechar las oportunidades, darte a conocer, es la práctica del comercio, de apoyar al sector privado para acceder a los distintos mercados
Y bueno, la negociación de acuerdos es precisamente para que las condiciones de acceso a esos mercados sean, ojalá, las mejores posibles, pero los que realmente desarrollan comercio, bueno, son los empresarios, es el sector privado. Ahí estaba desde el otro lado. Ah, claro, y es muy interesante porque es una experiencia de gestión, de salir a terreno, eh, de... Por otra parte, yo creo que no siempre se sabe, pero Chile es un buque muy grande, que tiene todas estas oficinas comerciales en el mundo y tiene 15 oficinas regionales. Tuvo que coordinar 62 oficinas internacionales. Eh, sí, entre oficinas comerciales, oficinas agrícolas, etcétera, teníamos una red muy importante a nivel internacional. Y, y gestionar esa red tenía su complejidad, pero es una institución que funciona muy bien. Yo recién después me di cuenta eh, realmente de lo eficiente que era. Con gente con la camiseta muy, muy puesta. ¿Cómo podían funcionar todas esas oficinas en forma cohesionada? ¿Cómo lo hacían? Bueno, había determinados instrumentos de gestión que te permitían hacer el seguimiento más o menos del día a día de las oficinas comerciales. Después, en las oficinas comerciales en el exterior, claro, llegaban agregados comerciales desde Chile cada tantos años, pero yo creo uno de los grandes valores de ProChile es el personal local, porque ellos se mantienen. Los agregados comerciales llegan, están unos años, algunos son mejores, otros son peores, pero pues se van. ¿Mm? En cambio, yo creo que Chile tiene mucha suerte de tener en muchas partes del mundo personal local muy comprometido con Chile. Y eso es muy bonito. ¿Mm? Ellos de vez en cuando, me imagino que debe ser igual ahora, vienen a Chile porque es como difícil vender algo que tú no conoces, eh, pero, pero son excelentes en la mayoría de los casos, que en general eh, permanece durante muchos, muchos años. En general es una institución muy estable, que cambian los directores, algún director, en fin, pueden tener distintas orientaciones, pero más allá de eso, la institución tiene una trayectoria larga. Fue creada en el año 1974 y desde entonces sufrió diversas transformaciones. Ahora con todo, yo creo que fue y es una institución importante para abrir los mercados a las exportaciones chilenas. No para el cobre, nadie necesita ProChile para vender cobre, pero yo creo que tanto en la experiencia del sector de la fruta como también del vino, estos productos como bastante emblemáticos chilenos del área de alimentos y bebidas, eh, pero Chile fue importante porque hay también grandes campañas que se hacen en distintos países que promueven estos productos. ¿Se acuerda de alguna campaña especial que nos pueda compartir? En esa época existía una actividad bien interesante que se llamaba Sabores de Chile, que era como un gran despliegue en algún lugar en particular. A veces se llamaba también Semana de Chile. Inicialmente había sido como una cena, un evento, pero luego se transformó en una serie de actividades, a veces con una autoridad, varios
varios semanas de Chile se hicieron con la presencia de la presidenta Bachelet, que siempre era muy atractivo, eventos culturales. Pues, por ejemplo, algo muy bonito en Milán, que no una semana, sino nuestra agregada comercial, Regina Rodríguez, incluso implementó un mes de Chile y logró algo muy lindo, que en todas las librerías del centro de Milán había vitrinas con libros de autores chilenos. Y se hacían firmas de libros y conferencias, etcétera. Entonces, yo creo que ProChile ha logrado también juntar actividades más propiamente comerciales de estos sectores emblemáticos como la fruta del vino, pero también con actividades culturales, crecientemente también en el ámbito de las industrias creativas, audiovisual, música, videojuegos, cómics, en fin, son eventos bien atractivos. Yo lo recuerdo en realidad con mucho cariño. Paralelamente, usted siempre hizo clases. Yo empecé a trabajar en la Flaxo el año 83, 82, 83, eh, y eran épocas que no se daba clase en la universidad, pero sí teníamos programas en la Flaxo. Y luego te diría ya a fines de los 80, a principios de los 90, bueno, ahí se abrió el espacio universitario y di clase en el Instituto de Ciencia Política de la Chile, pero solamente creo que un par de años. Y mi principal vinculación académica ha sido con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde he desarrollado proyectos de investigación, de asistencia técnica y también docencia desde hace muchos años. ¿Cómo ha sido la experiencia con el instituto? Excelente, excelente. El instituto ha tenido buenos equipos, muy buenos directores y directoras. Para mí ha sido un placer trabajar con el instituto. Yo no soy eh, profesora titular, no, más bien trabajo por cursos, por proyectos de investigación, lo cual me da mucho más libertad también, pero ha sido muy, muy agradable. Yo creo que es sin duda el entorno, el medio en el que más me ha gustado trabajar. Y también siento que he recibido mucho apoyo del personal en distintas áreas. Eh, Ha sido muy grato. ¿Y la relación con los alumnos? Ha sido positiva, ha sido positiva. Yo creo que se produjo bien recientemente un cambio muy interesante, que fue la creación de esta licenciatura en Relaciones Internacionales, el pregrado, y los alumnos en el último año del pregrado pueden hacer ramos de la maestría. Y fue una sorpresa muy grata recibirlos, porque tienen un muy buen nivel. Primero tuve mis dudas, pero son excelentes. Así que eso yo creo que es la principal innovación en términos de alumnado. Hay, hay años donde hay más alumnos internacionales, eh, otros que hay más chilenos y chilenas. Eh, va variando. En una época había muchos funcionarios de la Direcón, por ejemplo, que hacían esta maestría. En los últimos años ha habido menos. Pero ha sido una experiencia interesante.
Y sobre todo también porque la orientación de los cursos también va cambiando, porque el mundo del comercio internacional, el año 2024, es muy distinto a lo que era el año 2010 o el año 2000. Hay que estar constantemente innovando y actualizando todos los contenidos. Absolutamente. Bueno, en mis distintas áreas de trabajo, sin duda, exigen esto. Bueno, después está este otro desafío de las clases híbridas, que es algo bastante complejo. Eh, porque yo siempre he pensado, uno hace clases presenciales o virtuales, pero estar hablándole simultáneamente a personas que están ahí y a una pantalla, donde tú además no sabes si están o no están, porque ves los monitores, las cámaras apagadas, es una metodología muy compleja y yo creo que eh, muy poco pedagógica también. Espero que se encuentre alguna solución. O simplemente resignarse que así va a ser el futuro de la docencia. Es que sabes que la docencia virtual es totalmente distinta, ¿eh? Porque, porque la atención que un alumno pone en la pantalla es limitada. Entonces tú necesitas aprovechar ese, ese momento, después hacer muchos ejercicios prácticos, mucha participación, es decir, no es que des la misma clase en forma virtual de la que das de manera presencial, es decir, los alumnos se quedarían todos dormidos. Entonces es una metodología distinta. Bueno, también han ido cambiando las clases presenciales, pero es otra metodología. No es ni chiche ni limonada. ¿Qué aprendizajes o experiencias significativas ha obtenido de sus alumnos? Mira, hay alumnos de los cuales se recibe más feedback, hay más posibilidades de intercambio y otros menos. Pero bueno, yo siempre he estado abierta a conversar, a hablar. Estudiante que me escribe o me llama, sea acá de Chile o en otras partes del mundo, yo lo atiendo porque cuando yo era estudiante también quería que me atendieran a mí. Entonces hay que devolver la mano. Como docente, se mantiene continuamente en contacto con personas jóvenes y sus nuevas perspectivas. Claro, claro. Y son distintos. Por ejemplo, el sábado di una clase en el Diplomado de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Valparaíso. Y sin duda es un grupo, era también un grupo distinto al que me encuentro en el instituto. Se va nutriendo de distintos tipos de alumnos. Sí, y alumnas, hay cada vez más mujeres también interesadas en el ámbito de las relaciones internacionales y especialmente también en los temas de género, en la política exterior y en las relaciones internacionales, y eso ha sido muy entretenido. Usted lideró la investigación sobre el papel de las mujeres en las negociaciones comerciales internacionales de la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, hicimos un trabajo con Jimena Olmos y en el Instituto de Estudios Internacionales sobre el liderazgo de las mujeres negociadoras en la Alianza del Pacífico. Ahora, ese fue un encargo que nos dio el grupo técnico de género de la Alianza. Ahora, el tema del liderazgo de las mujeres se da en el área de las negociaciones, pero también en muchos otros ámbitos. También la pregunta sobre qué es liderazgo, qué es un liderazgo positivo, en fin. Y en el caso de las negociaciones de la Alianza del Pacífico fue bien interesante porque
En los grupos negociadores de la alianza hay muchas mujeres en posiciones de liderazgo, pero si tú hilas un poco más fino en qué rango de liderazgo están y cuáles son sus ingresos, vas a ver que más allá que estén en un cargo de jefatura, están en un rango de jefatura algo inferior que los hombres y en un rango salarial algo inferior al de los hombres. Lo que pasa es que hay jefatura nivel 1, 2 y 3. Entonces, tú ves más mujeres en jefatura, digamos, del nivel 3, quiere decir que tienen dos jefes encima. Más en el nivel 3 y en el 2, y más hombres en el 2 y en el 1. Por lo tanto, eh, no basta con decir hay tantas mujeres como hombres. Por eso la paridad así numérica tampoco implica en realidad necesariamente la igualdad de género. No es una cuestión de números. Esas fueron básicamente las conclusiones del estudio. Claro, sí. ¿Y cómo fueron recibidos estos hallazgos? ¿Quedaron sorprendidos? Sí, quedaron sorprendidas y de hecho ahora vamos a hacer a partir de la próxima semana un curso con ellos sobre estos temas precisamente. Y ha sido interesante poder acompañar, bueno, sea en este caso la alianza, pero también a distintos países de América Latina, acá mi sombrero de la CEPAL o también del BID o de la Cooperación del Canadá, poder acompañar a distintos países de la región en este proceso de establecer vínculos entre comercio y género, qué tiene que ver, porque el comercio no es neutral en términos de género. Eh, y eso ha sido una experiencia muy positiva que además, en mi caso, ha sido como un paso adicional a, a los trabajos sobre comercio inclusivo, comercio y desarrollo sostenible, que en realidad vengo llevando a cabo ya desde hace bastante tiempo. ¿Podríamos profundizar sobre el comercio inclusivo? Mira, yo partiría desde el concepto de desarrollo sostenible y de comercio sostenible, donde estamos pensando en distintas dimensiones de sostenibilidad, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Y bueno, y comercio inclusivo es una de esas dimensiones, o mejor dicho, tiene en cuenta estas tres dimensiones, pero refiriéndose a, a grupos históricamente más bien marginados de los beneficios, en este caso, del comercio. Entonces, por ejemplo, ahora la Subrey tiene un departamento de comercio inclusivo donde trabajan sobre temas de género, sobre temas de pueblos originarios. Y, eh, pero yo lo he visto como una continuidad del trabajo ya iniciado hace bastantes años. Yo fui jefa negociadora laboral en el tratado con Estados Unidos, que fue, bueno, la primera vez que Chile negoció un capítulo propiamente laboral en un tratado comercial. Y desde ahí
esta inclusión de temas sociales en las negociaciones comerciales se ha ido desarrollando. Y es bien interesante porque Chile es bastante pionero en este ámbito eh, en el área internacional. ¿Tiene que ver, por ejemplo, en qué medida impacta a las mujeres un TLC? Bueno, las evaluaciones de impacto son algo relevante. Ahora, ahí yo te diría, en Chile estamos recién empezando. Los que más han desarrollado las evaluaciones de impacto en la sostenibilidad, teniendo en cuenta género, trabajo, pobreza, derechos humanos, medio ambiente, eh, son los europeos. La Comisión Europea encarga hoy día estudios ex ante de impacto en la sostenibilidad. Lo hizo cuando negoció ahora esta modernización del acuerdo con Chile. En Chile se han realizado, bueno, estudios de impacto económico, de impacto ambiental. Se han hecho también estudios de impacto laboral. Que yo sepa, un estudio ex ante de impacto sobre las mujeres no se ha hecho todavía. Sí se hizo, la Subrey publicó un documento interesante el año pasado que se llama Radiografía de la mujer exportadora en Chile, donde hace una evaluación de la participación de empresas lideradas por mujeres en el mundo exportador. Y entonces yo te diría, este, estos son temas en los cuales está habiendo una permanente evolución. Desde que, no sé, cuando yo trabajaba en la Direcon, yo mencionaba género y me decían mis colegas, hombre, ay, te refieres en la industria textil, en fin, cosas así. Pero bueno, por cierto, hoy día ya no lo dicen. ¿Cuáles son las principales barreras para la integración del enfoque de género en la política exterior o política comercial? Bueno, no es lo mismo, porque yo creo que en el área comercial ha sido muchísimo más fácil. ¿M? De hecho, nosotros hemos tenido capítulos de género ya desde hace tiempo en los tratados y Chile es internacionalmente muy, muy activo en el mundo del comercio y el género, pero hay una mayor rigidez en la Cancillería política. ¿M? Y por distintas razones. Algunas que tienen que ver, por cierto, con discriminación, machismo, otros con algunos problemas normativos que existían antes. Por ejemplo, antiguamente no podían casarse dos funcionarios del servicio exterior. Uno tenía que renunciar. Después hubo todo un periodo donde si se casaban, sin embargo, no podían ser destinados al mismo lugar. Otro periodo en el cual, perdón, en el cual las mujeres si eran destinadas no podían tener como carga a sus maridos. En cambio, los hombres sí podían tener como. En fin, eh, eran asuntos prácticos, eh, pero claro, que tienen como trasfondo una concepción de lo que es el rol de las mujeres. ¿Mm? Y bueno, yo he visto, sobre todo en este gobierno, en la Cancillería más política, eh, digamos, esfuerzos concretos por tratar de mejorar esta situación y de hecho la Cancillería
se ha comprometido con la implementación de una política exterior feminista. Esperemos que eso pueda perdurar eh, y más allá de cambios de gobierno, en fin. En cambio lo veo mucho más sólidamente instalado en el área económica, donde es como parte de la institucionalidad. No es que haya un subsecretario, director que le gusten más los temas. Es decir, capítulos de género se negociaron con Bachelet, con Piñera y ahora con Boric. ¿Mm? ¿No hay tanta resistencia en la política comercial? No, ¿Pesa más la tradición en la política exterior? sí, pesa más la tradición. eh, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el área económica es un área profesional especializada. ¿Mm? El área política es como más de generalistas. Ellos tienen que estar preparados para desempeñar cargos muy distintos. ¿Mm? O muy pocos de ellos pueden especializarse. Eh, pero hay, bueno, como dos áreas, también la Dirección de Fronteras y Límites, también por su especificidad tiene un equipo de profesionales especializados. Entonces son ámbitos donde ha habido más espacio para las mujeres. ¿Y qué piensa del feminismo? Yo he sido feminista durante toda mi vida, es decir, soy como de la segunda ola feminista de los 80, del periodo de lucha contra la dictadura. Y, pero profesionalmente me especialicé en temas internacionales y más específicamente en comercio internacional. Y en los últimos años se ha dado la feliz coincidencia que estos dos ámbitos de los temas de género, el feminismo y el comercio internacional han empezado a tener un vínculo mayor. ¿Mm? Y eso ha sido una oportunidad interesante para mí, porque la mayor parte de las personas que han estudiado temas de género no tienen mucha idea sobre temas de comercio internacional. Lo mismo eh, ocurre con los expertos en política comercial. Entonces, bueno, eso ha sido una oportunidad para trabajar en esa área. Ahora, siempre hice también algo específico en temas de género, desde mi época en la Flaxo eh, y, y a lo largo de los años. Pero claramente mi área de especialización profesional era la política de comercio internacional. ¿Cómo cree que ha evolucionado la política comercial de Chile a lo largo de su trayectoria laboral? Bueno, ha habido una importante continuidad. En términos de la política comercial, no sé, yo te diría empezando del momento de transición a la democracia, donde el Congreso aprueba la reducción del arancel del 15% al 11% por unanimidad. Es decir, hoy día es un poco difícil imaginarse un Congreso en el que está la derecha, el centro y la izquierda votando todos por una rebaja de aranceles, pero así fue. Eh, y hubo, yo te diría, durante 3 décadas al menos, una vocación por la apertura bilateral y multilateral, porque durante la dictadura más bien las iniciativas habían sido unilaterales, no se negociaron acuerdos
donde los exportadores chilenos pudieran lograr beneficios. Y yo diría, eso se puso un poco en cuestión al principio del gobierno de Boric, digamos, donde hubo un cierto cuestionamiento de lo que había sido la negociación y los impactos de los acuerdos comerciales. Ahora, yo te debo decir que yo misma, que dediqué muchos años a la negociación de acuerdos comerciales, hoy día pienso que en términos estrictamente comerciales no han tenido tanto impacto. Porque si tú miras la matriz exportadora de Chile del año 2003, no es muy distinta a la matriz exportadora actual. No exportan más empresas, no se exportan más productos. Esto es algo contraintuitivo, ojo, porque han aumentado muchísimo las exportaciones. Pero si tú miras la densidad exportadora, que es la tarea un poco de ProChile, preocuparse que más empresas exporten más productos, la densidad exportadora no ha aumentado mucho, al menos en el comercio de bienes. Se ha diversificado más, creo yo, el comercio de servicios y sobre todo en estas nuevas áreas de industrias creativas, también en el área de ciencia y tecnología. Entonces, yo quisiera también, yo he tratado de relativizar un poco ese impacto, como un impacto que no fue ni negativo ni positivo, fue más bien neutro en términos de modificar la matriz exportadora de Chile y lograr una mayor densidad en términos de número de empresas que exporta y número de productos que se exportan. Ahora, en los temas que en su momento fueron más criticados, como los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, como los mecanismos de solución de controversias en general, yo creo que no ha habido efectos negativos para Chile. Chile lo que hizo básicamente fue consolidar la normativa interna que tenía y en términos institucionales el desarrollo ha sido, creo, muy positivo. Y también los acuerdos comerciales le dieron cierto prestigio internacional, apertura en distintos foros a Chile. Pero en lo estrictamente comercial de bienes, no veo que haya habido tanto impacto, salvo en algunas áreas, por ejemplo en la fruta, con la aprobación más expedita de protocolos sanitarios, de certificaciones que fueron importantes. Ahora, y yo en realidad creo que hoy en día, bueno, ya todos los tratados por negociar han sido negociados ya hace tiempo. El desafío es implementarlos adecuadamente, también ir negociando temas más específicos como, por ejemplo, el DEPA, el acuerdo, el Digital Economy Partnership Agreement, sobre economías digitales específicamente. Entonces, yo veo a Chile mirando no solo países, sino temas específicos que son relevantes hoy día. Hay interés, por cierto, también
en temas ambientales vinculados al comercio, temas sociales, los temas de género. eh, y, pero en realidad ha habido una continuidad muy considerable, porque ha habido también una percepción que ha sido bastante generalizada, aunque cuestionada, digamos, durante todo el proceso de aprobación del TPP, que bueno, que la apertura comercial, bueno, que está hecha y que de la cual no pareciera que Chile va a retroceder, ha sido positiva para Chile. ¿Mm? ¿Y cómo ve la política comercial a nivel mundial en la actualidad? ¿Está todo tan mal como muchos creen? Lo que pasa es que eh, hay este sistema multilateral de comercio, ¿m? Donde había reglas consensuadas que los distintos países, les gustara más, les gustara menos, sin embargo, seguían. Eso se ha estado quebrando. Y en realidad se ha ido quebrando porque los mismos creadores de este sistema multilateral, y me refiero específicamente a Estados Unidos, han tenido iniciativas que han ido contrario a la normativa de la OMC, en términos de alza de aranceles, de salvaguardias, boicoteando también el funcionamiento del mecanismo de apelación, de solución de controversias de la OMC. Entonces, ese ha sido algo problemático. Por otra parte, eh, los países han ido cada vez mirando más sus propios intereses, pero intereses definidos también por los distintos alineamientos de fuerzas políticas por intereses, digamos, que han sido largamente evaluados y decisiones que se han tomado. Y hay un gran desorden en este sentido. ¿Mm? Y que no parece probable que se resuelva en el futuro próximo. Yo creo que en la OMC, que es lo más valioso que tenemos, sobre todo para países como Chile, países pequeños, medianos, para los cuales las reglas son muy importantes. La OMC puede llegar a tener algunos logros, algunas áreas de consenso, pero es un área muy difícil. Sin duda, muy, muy difícil. Hay un proceso de reforma que los distintos países miembros quieren hacer, pero tampoco hay un consenso respecto de cuáles deberían ser esas reformas. Todo esto muy, muy signado también por lo que es la rivalidad entre China y los Estados Unidos, que plantea interrogantes, incluido Chile, sobre cómo moverse. En un mundo, por otra parte, donde está habiendo más conflictos, más guerra de los que había habido nunca después de la segunda posguerra. Entonces tenemos un panorama internacional complejo, muy complejo. Yo diría en el área comercial, pero por cierto en el área política, de seguridad,
donde por cierto no se están respetando reglas tampoco. De alguna manera ese ordenamiento internacional que hubo después de la Segunda Guerra Mundial ha estado haciendo agua por todos los costados. Si fuera la encargada de la política comercial nacional, ¿qué cambios implementaría? Yo me preocuparía sobre todo de cómo se están implementando en la realidad los acuerdos. Porque suele ser más glamoroso y más interesante negociar nuevos acuerdos que ver en qué medida los existentes se están implementando, si efectivamente eh, los beneficios acordados son aprovechados por las empresas o no, si son efectivamente beneficiosos, eh, cosa que no siempre está tan segura. Nosotros vemos que en algunos países, eh, de hecho, por problemas de las reglas de origen eh, y otras, los exportadores prefieren acogerse al régimen de nación más favorecida, es decir, al que se acogen los países que no tienen acuerdo, que a las disciplinas mismas del acuerdo, y que le plantean restricciones. Entonces, bueno, todos esos temas que son, claro, se pueden ver como minucias, técnicas, etcétera, tal vez lo sean. Sin embargo, bueno, son fundamentales para el funcionamiento adecuado de los tratados. Y yo hace mucho tiempo vengo insistiendo, pero desde el que estaba yo en ProChile, digamos, en adelante, que eso es una tarea pendiente. Para ir terminando, ¿qué le podría decir a los jóvenes que están entrando a las carreras relacionadas con las relaciones internacionales para conseguir, como usted, tener éxito en esta área laboral? Yo creo sobre todo tratar de estudiar y ser bueno en lo que uno hace. ¿Mm? Ojalá poder especializarse, sí, pero sin perder de vista el panorama más amplio. ¿Mm? Yo creo que hay un gran acento hoy en día en la especialización. De hecho, si vemos los programas académicos, los diplomados, las maestrías, los doctorados, ya no son disciplinarios, están enfocados a algo como bien específico, lo cual es un problema, porque el mundo hoy en día es muy cambiante y yo creo que un profesional, una profesional, necesita la flexibilidad y los conocimientos para ir adaptándose a distintas situaciones. Yo eso lo hice, pero muy intuitivamente, sin poder reflexionar mucho sobre ello en su momento. Eh, pero creo eso. Por ejemplo, en el ámbito académico me fui especializando en el área de la integración comercial, las negociaciones y bueno, sobre todo con foco en América del Norte. Y después, bueno, se me abrió esta posibilidad en la Cancillería de concretamente participar en las negociaciones y poder incidir en ese ámbito. ¿Sí? Yo te diría eso, lograr efectivamente especializarse, ser bueno técnicamente, pero no perder de vista eh, el ámbito más general. Bueno, Alicia, fue muy interesante y un lujo tenerla en el archivo de historia oral de la política exterior del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias.